Hola, estamos en Tangente y como todas las semanas reservamos un pequeño espacio para salirnos un poquito de la actualidad, aunque hoy no nos vamos a ir del todo de la actualidad y vamos a hablar de películas, de series, de libros y de todas esas cosas que nos gustan. Ya saben, si no nos siguen en YouTube, ahí le dan seguir. Estamos en Tangente GT. Síganos en Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast que sean su favorita. Siempre seguir, siempre notificaciones y cada vez que saquemos uno de estos programas, uno de nuestros análisis o alguna pieza relacionada con lo que hacemos aquí en Tangente, les va a aparecer. Me acompaña hoy Javier Soria. ¿Cómo estás, estimadísimo? Estoy muy bien. ¿Por qué estás muy bien? Porque siempre estoy bien. Pero eso suena que lo estás diciendo por decir, sinceramente. No te sonó sincero. No me sonó sincero. Bueno, Estoy muy bien. Estar mejor. Sí, si ese es el tema. Saber, podría estar mejor. Yo también podría estar mejor, pero también podríamos estar peor. Podría estar peor. Entonces, ya está. Solucionado. Habíamos pensado, y siempre que hacemos esta clase... No, pero mira, una cosa antes. Tú Dime. tienes que aclarar una cosa. ¿Cuál? ¿Tú le has puesto algún tipo de veto? ¿Lo insultaste? ¿Lo ofendiste? ¿Pasó algo con Arnoldo Galvez? Es que yo no quiero tener que lidiar con el club de viudas de Arnoldo y que sienta que no está aquí por algún motivo de fondo. Entonces creo que es bueno que lo aclares. Me pones en una situación muy incómoda. Tú di la verdad. Porque estoy en una situación parecida a si obligases a Jesucristo a hablar de Judas. Ya. Me pones en esa situación. Entonces prefiero no decir mucho más que eso. Ya. Solo voy a decir una cosa. La razón por la que Arnoldo todavía no ha aparecido en ningún cultural y que no hemos podido, por ejemplo, hacer un programa muy tradicional de nuestra época en la radio, del programa Fíjese Este que... sería el programa en el que uno esperaría, por ejemplo, un Arnoldo, ¿verdad? Sí, pero digamos, teníamos uno muy... Ahí lo editas. Te distrajo el pajarito. Ahí lo editas. Teníamos un programa muy tradicional, que era el de Semana Santa. Sí. Pero es un programa donde él es clave. Ya se nos fue Felipe Chicola, que está viviendo Semanas Santas europeas ahora mismo. No, pues es Arnoldo y demás. No ha sido capaz de venir. Y yo estoy, francamente, muy enfadado y espero que tenga la dignidad de escuchar este programa y que se ponga pilas. Y dar la cara. Es que no puede ser que alguien haga esas labores o tenga esa actitud de cobarde. No dé la cara ante su audiencia, que está exigiendo que venga Arnoldo. Sí. Solo diré que no es culpa mía. No tiene absolutamente nada que ver con... Aclarado el punto para el club de viudas. Sí, porque cada vez que hacemos un cultural... ¿Y Arnoldo dónde está? ¿Y Arnoldo dónde está? Bueno, Arnoldo está donde quiere estar. Porque invitado a participar en este programa, está invitado. Y yo estoy, francamente, muy decepcionado. Pero el nene se enfrasca en sus cosas. Bueno. Y siempre es más importante, aquí ya voy a sonar pues viuda yo... Siempre es más importante cualquier otro tema que no sea venir a estar con nosotros. Pues vente, Arnoldo, desenfráscate. ¿Qué tenemos hoy? Hoy habíamos hablado, ya que siempre que intentamos o pensamos en esta clase de programas donde hablamos de cultura, básicamente, de lo que nos entretiene, de lo que nos llena, siempre intentamos que haya cierta relación con lo que está pasando, de alguna manera. Entonces, habíamos hecho en la radio algún programa similar, pero también en este nuevo formato nos podemos permitir reeditar esto. Pero nunca había sido tan específico como lo que vamos a plantear hoy. Y es que hay un género, que es el género político, y ahí hay de todo, ¿no? Desde comedia política, thriller político, a documentales y demás. Y hay un subgénero de ese género que es el de campañas electorales, digamos, o un subtema, más que no es un género en sí mismo, pero son estas películas y estas series y quizá a lo mejor alguna parte de alguna novela que versan sobre procesos electorales. Y como estamos en un proceso electoral, ¿por qué no recomendar a nuestra audiencia una serie de películas y de series que pueden ver el fin de semana o por la noche estos días
que les de alguna manera les ilustre cómo funcionan las... Porque lo que yo creo que lo más interesante es ver la maquinaria interna, ¿no? de las campañas, de los grupos estratégicos, de cómo intentan competir y demás. La mayor parte de estas películas, de estas series y demás, nos resultan un poquito distantes, porque tienen que ver con... Porque es una política Europa, más sofisticada, es una política... Estados Unidos. Sí, es otra escala, ¿verdad? Desde la cobertura de los medios, la calidad de los políticos, la calidad de la gente de la prensa y los medios que la cubren. Es un tema muy que creo que va de la mano del tamaño de la población y de la sofisticación económica, realmente. Entonces, esos espectáculos imponentes estamos lejos de verlos aquí. Aquí tenemos una forma muy extraña de hacer y entender la política. A mí... me parece bien campirano hasta cierto punto, incluso cuando miras al Tribunal Supremo Electoral hablando de, ay, por favor no vayan a decir huevos y pajas en un cartel, ¿verdad? Ese tipo de cosas se me hace de veras. O que la gente que está ahí matándose el pecho por mechito. ¿No te parece también un poco ridículo realmente, habiendo cosas de fondo que hablar? Y lo otro, después se ponen a hablar una campaña constructiva, de altura, donde solo hablemos de los programas de gobierno y las propuestas, porque lo que Guatemala necesita propuestas y no hay posicionamiento político. Eso en Estados Unidos no existe. El debate, generalmente hay partidos políticos, o en Europa también, que son programáticos, sabes de qué va el partido, en grandes rasgos sabes en los temas sociales y de coyuntura en qué están puestos, si están a favor de la guerra o no en la que está Estados Unidos, si la política exterior, si está hacia afuera de Estados Unidos, tiene que ser más de halcón o de paloma, como les llaman ellos, ¿verdad? Más así componedora, o tiene que ser un poco más así, aquí viene realista. El Ius Imperium. Morgenthau. Sí, o en general, el aborto, sabes de qué van los candidatos, pero lo que se convierte entonces realmente es una pelea por el mercado electoral muy, muy encendida y muy dirigida uno hacia el otro, ¿no? Y mucho de este discurso, creo que ya lo hemos hablado, lo que hace es ocultar no solo la mediocridad, es ocultar el crimen, diría yo. O sea, el otro día estaba viendo... a Conde Orellana en una entrevista de Canal 7. Uh-huh. ¿Cómo se llama el señor ese? El calvito. El de la voz nasal, Luis Pellecer. Luis Pellecer. Le estaba haciendo como es muy típico de él. Otra vez, solo en Guatemala alguien con esa voz puede ser un anchor de noticias. Con ese físico. Con ese físico, con esa voz, con esa calidad, sí. Puede ser anchor de noticias. O sea, con esa calidad, uno ve... a Jeremy Paxman de la BBC, ¿no? O sea, que es muy conocido, o Sakur también de la BBC, haciendo unas entrevistas duras, contundentes. Ves los grandes entrevistadores de la televisión española, de la televisión estadounidense, ¿verdad? Las cosas que pasan ahí. Las entrevistas que hace este señor son, además de soporíferas, pelotas, es que son... O sea, le falta sacar el jabón y enjabonar así la espalda del entrevistado lo más posible, ¿no? Y parece que hasta se regodea haciendo eso. Pues estaba entrevistando a Conde Orellana y Conde Orellana se puso en ese plan que decías. Es que a mí sí me preocupa todas estas payasadas y la dignidad de la presidencia. Mira, si algo pisotea la dignidad de la presidencia es el gobierno que representa a este señor y las cosas que ha hecho. Eso sí es un insulto a un escupitajo a la bandera y a todos los guatemaltecos y a todos los que vivimos en Guatemala. Pero no, lo importante es no decir huevos, ni pajas, ni que Mechito diga malas palabras. ¿Es Mechito o Menchito? Mechito. Mechito. Mecho. Okay. Perdón. ¿Y eso perdón por la ignorancia. ¿De dónde viene Mecho? No tengo ahora claro, pero sí me queda. Es una abreviatura es una buena pregunta. ¿Cómo se llamará Mechito? Sí, para sacarlo del personaje y darle una identidad. A mí me parece que se puede hablar de Mechito perfectamente, del papel que está jugando y de si lo están usando o no usando, que es una de las cosas que ha salido ahora mismo. Pero vamos, es una visión muy paternalista. Mechito de estar monetizando a cierto nivel esto. Yo espero que se le estén pagando bien. Sí, o sea... Atento, Patrón, que puede que sea vicepresidente. El Patrón se llama, ¿no? Patrón, páguele bien a Mechito. O sea, puede que ser que le estén pagando más, pero también me caen muy mal esas personas que dicen que se están aprovechando del pobre Mechito. O sea...
Es esa visión así como condescendiente, ¿verdad? Como, pobre señor, seguramente se están... Sí, yo no lo veo así, pero además no veo que sea un tema demasiado importante. O sea, nos están comiendo la narcocleptocracia mucha y estamos discutiendo si un señor dice malas palabras en un escenario. Eso es tapar el crimen, digamos, una forma de mirar a otro lado hasta cierto punto. Pero bueno, de hecho ¿sabes? Yo estaba recordando, ya pasaron 8 años de una entrevista que yo le hice personalmente a Zuri Ríos. Uh-huh. Y es otra cosa muy significativa de lo que pasa aquí. Si la quieren buscar, está en YouTube, en entrevistas Zuri Ríos poderosas. Lo buscan así en YouTube y les va a salir. En su momento está muy bien producida. Nos ayudaron con la producción. Era un grupo que se llamaba ProLíderes, que organizaba esos eventos. Me pidieron que hiciese una entrevista. Fue una entrevista muy tensa. Pero una cosa que pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en todos estos países de democracia alta es que, o de estándares democráticos altos, relativamente altos, es que se hace un escudriñamiento sobre la persona, sí, sobre el personaje, sobre su vida, sobre incluso las cuestiones que tienen que ver con el poder, pero que también son personales, ¿no? O sea, con quién te casaste, sobre todo si te casaste con alguien con poder. Sus amigos, su vida estudiantil, sus matrimonios, sí, sus hijos, sus negocios. Cómo se comportaban. Se ha salido de todo, o sea, desde cómo se comportaban en la universidad con su compañero de universidad, cómo se comportaban cuando tenían una sus plaza. Affairs maritales. Sí. Todo. Todo sale. Yo creo que sí hay unas cuestiones que tienen que quedarse en la parte privada, pero hay mucho del comportamiento personal que tiene mucho que ver una elección con la confianza que te da esa persona, que sí son relevantes. Entonces yo a Zuri Ríos le pregunté una serie de preguntas sobre... No me interesaban los divorcios y los casamientos de gente que no tiene poder. Que creo que su primer casamiento era con alguien que no... No. Con García Bravati. García Bravati era diputado del FRG. No era el segundo. Creo que ese es el segundo. No, el segundo matrimonio es creo que tiene algunos... el rey del tenis y el tercero es un congresista gringo. Pero hay algo ahí. Bueno, me faltó. Hay uno son más. Muchos. Creo que hay en mi defensa son muchos. Es ¿verdad? Que creo que hay uno que no es político. Yo estaba interesado en eso, ¿no? Desde García Bravati. Claro, y el rey del tenis. O sea, esa clase de relaciones son relaciones de poder, además de relaciones interpersonales. Y la actitud era, vamos, que le había pegado una insultada horrorosa preguntándole esas cosas, ¿no? Y eso creo que tampoco hemos avanzado mucho en estos 8 años, ¿no? Tenemos que entender por dónde va la política. Sobre todo cuando tú tienes a alguien que te está diciendo yo sí lo voy a hacer, voy a luchar contra la corrupción. Hay una parte de eso que tiene que ver con sus planes de gobierno, aunque ya hemos visto aquí que son totalmente insípidos, incoloros, inodoros. Inodoros, sobre todo. Es muy inodoros. Pertenecen al... Muy inodoros. Pero hay otra parte de quién eres como persona. ¿Qué clase de confianza proyectas? ¿Qué dice tu vida? Porque si algo predice el comportamiento futuro es lo que has hecho en el pasado. A mí me encantaría, por ejemplo, que en su momento le hubieran preguntado a alguien como Yamatei, siendo usted un hombre homosexual, ¿cómo es que abraza las causas conservadoras con esa pasión, supuestamente? O sea, sí es algo interesante. No que sea imposible hacerlo, pero me gustaría entender, por ejemplo, cómo argumenta un político en Mesoamérica, en la América Latina conservadora, siendo homosexual, cómo es que es una persona supuestamente no paladín de lo conservador. No lo sé. ¿Qué no sabes? Esa no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque estaba enclosetado. De hecho, sigue enclosetado. Un momento. Sí. Esto me parece... No, me parece demencial. Me parece demencial ese tema de que no podamos hablar de eso cuando realmente su pareja tiene mucho que ver con el gobierno de Guatemala. ¿Cuándo su pareja? ¿Cuándo convirtió a su pareja? Que podía no haberlo hecho. Pero me estás diciendo que un candidato... Eso lo he oído en otros lados y me parece realmente también... Miguelito en la campaña no era una figura relevante. Pero me vas a decir que la orientación sexual de los candidatos no se discute en políticas más sanas y abiertas. Yo solo lo he oído aquí en Guatemala y lo he oído de gente, incluso que respeto, pero no llego a entender por qué un aspecto de tu vida como ese no es algo que puedas discutir. Se le puede preguntar... Él te va a decir, como ha dicho siempre, que es heterosexual y ahí te tienes que quedar porque tú no tienes pruebas, más allá de que todo el mundo lo lleva hablando muchísimos años, de que el tipo es homosexual. Mientras no haya salido del closet y no tengas evidencia de lo contrario, es bien complicado. Cuando se convierte en algo en el que sí tiene que empezar a hablarse más abiertamente es cuando conviertes a tu pareja sentimental en un centro de tu gobierno. Yo creo que estás en una de las figuras un estándar fundamentales. Muy alto en algo que debería ser más discutido. Es que no tiene nada de malo ser gay.
Nada, pero claramente él lo percibe como que sí lo tiene. Por eso. Y por eso se encloseta y a día de hoy no ha salido por del supuesto closet. que si él te dice, yo soy heterosexual y todo, tienes que pasar a la siguiente pregunta, pero tienes que preguntarlo cuando es algo que se sabe. Ok. Bueno. Pero ahí te hubieses quedado. Sí, en la seguro. campaña ahí te hubieses quedado. Ya está, ahí estás. Porque no vas a hacer la de ¿cómo se llama la señora de Viacana? No, tampoco. Bueno, pero esa señora parece que le pagaban también para que tuviera agenda eso. ¿Verdad? ¿Pero cómo se llama? No sé. Bueno, la de Bacanal. Se puso a dar aquella explicación de que si el señor con tacones, que le pillaron, una historia así para no dormir. Como de J. Edgar Hoover, ¿verdad? Sí. Una historia para no dormir y lo expuso como si fuese eso una noticia en sí misma. Ahí es donde yo creo que sí hay que establecer un límite. Luego, cuando agarras al noviete y lo pones en el centro de gobierno y cuando lo sacas del centro de gobierno, igualmente sigue siendo el operador fundamental tú mismo pusiste el tema de partido y tal, tú mismo pusiste el tema en la agenda. Ese es el tema. Que es un poquito lo mismo que la relación emocional, sentimental de la presidenta y del vicepresidente. Es decir, Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti. Ese tema, digamos, si el presidente tiene una persona, un amante, bueno, pero que sean amantes, el binomio presidencial ya era en sí mismo. Pero si tú tienes a alguien así y no está metido en política, es ajeno, yo creo que eso sí obedece a, no gasta recursos públicos, eso obedece al ámbito de lo personal. Cuando esa relación emocional, sentimental, acaba siendo algo muy importante para entender las dinámicas de poder de la cosa pública, entonces ahí hay que decir algo, ¿verdad? Ahí sí se tiene que poner encima de la mesa. Y siempre es delicado tener esa conversación porque siempre lo vas a hacer como cultural, pasó. ¿verdad? Porque es mucho también de Estados Unidos. En Latinoamérica, tener un amante, te diría que hasta en Europa, eran cosas que se llevan con cierta naturalidad. O sea, no te estoy diciendo que no se va a volver noticia, pero ese tema del destape de un amante y que se podía traer abajo una carrera política, eso es una cosa muy gringa. Es una cosa puritana de Estados Unidos, sí. o también lo he visto en Gran Bretaña, estos escándalos sexuales. También. Pero yo creo que tienes tres modelos. Ese, que es el puritano anglosajón. Tienes el modelo de todo el mundo o pasa y nadie lo habla, como en el caso guatemalteco. Que en el caso guatemalteco los líos emocionales y demás serían como para hacer 40 programas del corazón, pero aquí no pasa, aquí no hay. Entonces todo el mundo lo puede saber, pero todo el mundo se calla. Y luego tienes el modelo francés, que todo el mundo lo habla y a todo el mundo le da exactamente igual. Lo mismo. O sea, tú tenías el caso Mitterrand, el caso de Mitterrand. Bueno, Mitterrand fueron las dos. Las tenía en el gabinete. La oficial y la tal. Fueron al funeral las dos juntas viendo al muerto. Pero a mí el caso que me fascina es el de Sarkozy, que tiene todo su lío sentimental en plena campaña electoral, hablando de campañas electorales. Que fue en 2013 o 14 por ahí. Él estaba en un lío con su esposa que la dejaba y le descubrían que tenía una affair con una periodista y volvían con la esposa y se separaban de nuevo. Es una cosa tremenda y no le afectó ni una décima. Nada. Y tú hablas con un francés y decía, pero me acuerdo de una chica francesa con la que estudié la maestría en Barcelona y decía, pero es normal. Digo, bueno, es que bien, ¿no? Esa clase de cosas. Pero bueno, hay, por cierto, que sí esa tradición puritana sí se ve mucho en las películas y series que tocan la política de Estados Unidos, donde el tema de los líos emocionales sí se intenta tener tapado y montan unas conspiraciones para que no se sepa y ese tipo de cosas. Un poquito como Donald Trump cuando y encima ahora se metió en problemas cuando tuvo que pagar para que no se supiese, versus el francés que sí se sabe qué. Sí. O sea, ¿cuál es el puñetero problema de todo esto? Es fascinante y tiene mucho que ver, obviamente, con la cultura. Y que en Estados Unidos hay como un cambio cultural al respecto y lo ves cabal con Trump, porque no ha sido así históricamente y a la base trumpista le da exactamente igual. Eso no le hace ninguna mella a un Trump que en otras ocasiones se había traído candidaturas abajo completamente ese tipo de escándalos. Le da exactamente igual. O se lo perdonan, pero también hay que decirlo. A Hillary Clinton, a Bill Clinton le perdonaron un montón de cosas. A Bill se lo perdonaron. O sea, Bill Clinton fue un gran escándalo sexual, pero al final del día, el final de toda esa historia... Pero sí le afectó, se lo perdonaron, pero el con Trump parece indiferencia. Eso es lo curioso. Que es un poquito la reacción de la clase política tradicional frente a Yamatei, que uno hubiese dicho o no con lo homófobos que son, con lo machistas que son, pues se han dejado
mandar por Miguel y no ha habido ningún problema en este país. Jefe de jefes. A nadie le importa. Es como... Lo importante no es... Porque es que ese no es el centro del poder. El centro del poder no es necesariamente simbólico. Es transaccional. Si estás en el centro de las transacciones, Ni modo. eso es lo que importa. Bueno, yo la primera pieza que recomendaría no es una película, no es una serie, es un documental. Y creo que, porque toda esta tangente que nos hemos agarrado, hablando de todas estas cosas, tenía que ver con, vemos estas películas y estas series y nos resultan un poco lejanas. Salvo alguna película mexicana, o por ejemplo Narcos México tenía un capítulo entero, creo que es la tercera o la segunda temporada, sobre un fraude donde participaron narcos. Pero nos resultan bastante, cuando ves Primary Colors o cuando ves el ala oeste de la Casa Blanca o esta clase de piezas, nos parece pues otra política. Borgen, ahora. En cambio, hay un documental que se llama Nuestra marca es la crisis. Our brand is crisis. No lo conozco. ¿No lo has visto? No. Bueno, esto es una pieza, yo diría que es, si eres periodista, si eres comunicador, incluso si eres una persona que te interesa en la ciencia política, las ciencias sociales, tienes que ver esto. Porque no solo es una historia de un grupo de estrategas estadounidenses, que además después acabó siendo una película, donde está Sandra Bullock. Yo creo que la película bastante malona, es mucho mejor verse el documental. Nos va a resultar muy, muy cercano, porque el caso es Bolivia. Son las elecciones de Bolivia del 99, creo que fue, o el 2000, que son estas famosas de Gotti. No sé si te suenan. ¿Sabes quién dirige ese grupo de estrategas del que va el documental? James Carville. Que por cierto, iba a hablar después de Carville en el otro documental que es referencia obligada. ¿Cuál? The War Room, el cuarto de guerra. Esta es la versión sudamericana, si quieres, de eso. Yeah. Y a mí me hace gracia, y primer comentario es, tú tienes a estos hijos de la Gran Bretaña, porque los estadounidenses son los hijos de la Gran Bretaña en última instancia, ¿no? Que están preocupados, o sea, digamos que son actores estratégicos y son claramente directores de campaña y todo lo que ustedes quieran, pero que están preocupados por el sistema político de un país. De su país, me refiero, Estados Unidos. O sea, James Carville es un tipo claramente posicionado en un lado del espectro, es demócrata. Claro. Y además de ser estratega y querer ganar, porque es un tipo que quiere ganar las elecciones, todas las elecciones en las que él tiene algo que decir, le preocupa el fondo de la cuestión. Él quiere ganar porque creen en la causa. Gente. Llegan estos hijos de su madre y cuando van a Bolivia les pela la parte moral, la parte de sustancia y todo lo demás. Van a hacer ficha. Entonces tú tienes todo este seguimiento, es un documental maravilloso, donde se hace todo este seguimiento a este grupo que está contratado por el que después ganó esa elección, que es este tipo que era medio gringo, se llama Gotti. No me acuerdo el nombre, ahora les busco el nombre completo. Y este tipo es un oportunista, básicamente. Tienes un escenario, les va a fascinar esto, porque tienes un escenario súper fragmentado. Entonces tenías al primero, al segundo, al tercero. En esa elección Evo Morales queda tercero. Es la elección previa a ya que cambie fundamentalmente. Sí. Entonces tienes este sistema súper fragmentado y tienes a este que no le da a nadie ni 2 duros por él, como diríamos, o no, nadie da 2 quetzales por él. Y llega este grupo de estrategas y empieza a pensar cómo hacer para, más que elevar la figura por sus características como político, como líder, como lo que ustedes quieran, ¿cómo hago para reventar a los otros y que justo a este le dé para ganar? Eso es. Entonces empiezas a ver todo ese ejercicio de discusión interna de los estrategas, los focus group que hacen, cómo en el focus group se ve cómo alguien dice algo y dicen ellos, yo creo que ahí es donde tenemos que, o sea, esa percepción de esa persona puede ser muy generalizable a este otro, al otro candidato que es puntero, entonces tenemos que hacer... en esa etapa la estrategia política era una arte más que una ciencia. Ahora, si te puedes apoyar y realmente tienes una cobertura de medios digital a cierto nivel, tú puedes microsegmentar hoy en día y tienes un montón de datos
con los cuales haces una campaña, que antes dependía mucho de esos estrategas que tenían tomado el pulso de alguna forma a la sociedad en un momento y que podían decirle al candidato, aquí hay un bolsón de votos interesante que está en disputa y que puedes ganar, sobre todo en las elecciones donde, por ejemplo, pienso ahorita en Estados Unidos, estabas hablando de un caso en Latinoamérica, ¿verdad? Pero piensen en Estados Unidos donde realmente, por la forma, sobre todo para presidente. Goni, perdón, se llama. Yo decía Gotti, era como el mafioso. Sí, Goni. Como es el mapa electoral en Estados Unidos, algunos estados simplemente no hay campaña porque ya se sabe de qué lado están. Pero hay primaria. Regresando ahí con tu sugerencia, creo que es un buen segue para hablar precisamente de James Carville, que entiendo que sale en ese documental, de este documental que se llama War Room, que hay varias piezas buenas alrededor de la figura política de Bill Clinton y su presidencia, ¿verdad? O sea, creo que de referencia tienes que irte con la novela Primary Colors, que después le hicieron película. Sí. Y claro, están cambiados los nombres, pero es eso, ¿verdad? Es este tipo gobernador. John Travolta. Es todavía esos gobernadores pocos que quedaban en del el sur. sur Sí, con un apetito sexual muy grande y para la comida. Pero al final de cuentas también era un gran comunicador que sabía un montón de política pública, ¿verdad? Christopher Hitchens argumenta que Bill Clinton, que es ese personaje de John Travolta en Primary Colors, es un violador en serie. Vale. Él tiene un libro donde hace el caso de que sí, acoso y el tipo un caliente y todo lo que tú quieras, pero que había una parte ahí donde llegaba casi a... Bueno, él dice sin el caso. Bueno, un par de veces recuérdate que era amigo de este Jeffrey Epstein. Pero bueno, y alrededor de esa presidencia también está esta pieza que yo creo que también es de referencia de esa época política en Estados Unidos que se fue, que hay un antes y un después de Cambridge Analytica y Facebook ya como un lugar que te permitía microsegmentar y te permitía aprovechar estas burbujas que creó Estados Unidos, donde realmente son cámaras de eco y las personas escuchan lo mismo. Y es este documental que se llama El Cuarto de Guerra, War Room. Y supuestamente está alrededor de la campaña y Clinton es la figura central, pero realmente hay dos estrellas, que son George Stephanopoulos. Los que miran CNN sabrán quién es George Stephanopoulos. Era el director de comunicaciones, y el estratega, que es James Carville. Que James Carville se ha convertido como en un viejo estadista, ¿verdad? Un elderly statesman de los estrategas demócratas. Sobre todo porque es muy crítico del auge del progresismo, ¿verdad? Él siente que antes ser progresista era otra cosa que ya no es, y que es tóxico este progresismo gringo de AOC y de estos urbanitas conectados mucho con políticas de la identidad. Ahí vas a ver la frase muchas veces, es la economía estúpido, ¿verdad? Dicho una y otra vez, como los talking points. Realmente, esas figuras viejas del gurú gustaban mucho en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, después, ¿te acuerdas de cómo se llamaba el que lo vuelve él? Obama vuelve a este cuate que también era un estratega de esos, de la vieja guardia demócratas, lo vuelve parte central de su gabinete, es David Axelrod, ¿no? Sí. David Axelrod, del otro lado era Karl Rove, del lado de los republicanos. O sea, una estirpe que ya creo que no existe, ¿verdad? Y que la que ejemplifica, y es la otra que también voy a meter ahí como una recomendación. No sé si la has visto, es una película, creo que está dirigida, o por lo menos producida por George Clooney, que se llama Los Idus de Marzo. Sí. Donde Ryan Gosling hace precisamente el papel máquina en de un James Carville joven, ¿verdad? Y un James Carville joven y sin ningún escrúpulo, además. Sí. Bueno, de hecho, el final de esa película es eso. Es decir, yo soy una persona que tiene claramente su ideología, que tiene estos dilemas morales y demás, y la solución... Aquí tenemos la teoría de que si llevan ya bastante tiempo las películas y las series y no las han visto, pues nos importa muy no poco. Hay spoilers. Claro, o sea, la política si es vieja no hay spoilers. Sí, esta ya tiene sus años, la de Los Idus de Marzo. Es básicamente acaba transando con es un candidato que tiene un gran muerto en el closet, que se descubre, digamos, en un dilema ético muy fuerte, que él vive, el de Ryan Gosling, que es un actorazo para mí, ¿verdad? Es de 2012. No, perdón, es de 2011.
La ¿Quién la película. dirigió, si la tienes ahí? Es de... No es de Clooney. Clooney hace el papel del Clooney hace el candidato papel, presidencial. pero sí. Bueno. Está basada en una obra de Willimon, Mm. que fue, parece ser, esto es interesante, no lo sabía, lo tengo aquí delante. Él fue, Willimon es el de la versión estadounidense de House of Cards, donde también hay una temporada entera que va de unas elecciones, ¿verdad? Sí, la íbamos a mencionar. Creo que esa y Eh, West Wing tienes que mencionarlas, que sí. también tiene un par de temporadas Sí, que son sí, campaña sí. electoral. No, y además West Wing hace unas reflexiones fantásticas sobre comunicación política Sí. desde el poder, ¿no? Que es también absolutamente Y desde el fascinante. deber ser, ¿verdad? Muy de Aaron Sorkin, muy teatral. Sí. West Wing o sea, House of Cards es quizá la exageración, el aislar la ambición y el cinismo y convertirlo en un personaje y eso también siempre es muy poco realista. Y luego del otro lado, West Wing es hacer todo lo contrario, pero con las bondades de alguien que quiere el bien para su población, ¿no? A mí me contaba un insider de Washington una vez que sí se notaba que había estado en esas mesas. Sabías, además, por su trayectoria. O sea, si digo el nombre, se sabría, muchos lo identificarían. Le preguntaba, al final de cuentas, de esas ficciones, ¿cuál es la que mejor te retrata cómo es Washington? Y me decía, mira, no es ni The West Wing ni House of Cards, es más como VIP. La serie que es una comedia de Louis Dreyfus. porque sí. es mucho más desordenado Sí, y más humano, más humano, más tontón. Más improvisado. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo al final, ¿no? O sea, Claro, me entiendo el chiste, pero creo que sí es una combinación entre que tú tienes a gente que tiene ciertas agendas claramente ideológicas que están muy bien, que creen algunas cosas y luego también tienes mezclado en la misma persona ambiciones y todo eso. Lo que pasa es que tenemos... Es un mundo altamente competitivo. El mundo de la narrativa es un mundo que es inevitable tener ciertos arquetipos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el arquetipo del bien en The West Wing y tenemos el arquetipo de la ambición y del cinismo y de la psicopatía, básicamente, que es Frank Underwood en House of Cards, ¿no? Y creo que las dos series son fantásticas y te dan buena información y formación, creo yo. Pero siempre las tienes que dimensionar como arquetipos. No puedes pensar, es que la política, que es lo que te dice alguna gente, ¿no? Tú quieres saber cómo funciona la política en Washington, mira esta. No es cierto. No, porque no funciona así, ¿no? Porque somos seres humanos y hay psicópatas, pero también hay gente que tiene sus emociones y sus sentimientos. Y más en ese caso, más que una persona real, Frank Underwood, que además es un refrito, ¿verdad? Es un refrito para los que les gustó mucho esa serie, se quedan provocados y sobre todo por el tema que estamos tratando hoy, está la serie inglesa, que es House of Cards. Se llama House of Cards, solo que el personaje se llama Frank Urquhart. Yo no sé si lo siguen teniendo en Netflix, pero esa estaba en Netflix. Yo la vi entrar en Netflix, la británica. Pero algo iba a decir. Bueno, ese personaje, más que inspirado en una persona real, como podíamos decir que era el protagonista de Primary Colors, que básicamente era Bill Clinton, es realmente Ricardo III. O sea, realmente el personaje de Frank Underwood es Richard III, el personaje de la tetralogía de la Guerra de las Rosas de William Shakespeare. Ese es realmente el personaje, incluso cómo se dirige al público, los soliloquios. Es una copia de algo que ya en sí mismo es literario. No es un intento de demostrar la realidad, ¿verdad? Pero bueno, teníamos que terminar el comentario del I2 de marzo al final del día, y es quizá lo más original o más interesante de esa película, es que frente a todos estos dilemas morales del joven y brillantísimo asesor de comunicación, la solución al dilema es básicamente agarrar de las pelotas, ¿verdad? Al que va a ser presidente, cree él, y decirle, ahora estás casado conmigo porque te sé el muerto en el closet. Sí, no me vas a sacar, ¿verdad? El personaje siente que tiene un nudo gordiano que no sabe cómo desatascar y el otro saca la espada y se la corta. ¿Y qué? Y aquí lo empuja, ¿verdad? Lo termina de empujar al abismo. Pero bueno, al abismo moral, ¿verdad? Esas todas son recomendaciones muy buenas. West Wing y House of Cards trascienden mucho temas electorales, o sea, son series largas, especialmente de West Wing, son series largas que tratan momentos y espacios
que no son electorales, obviamente, que son el ejercicio del poder, pero sí merece la pena mucho ver esas. Ahora bien, si tienen que ver alguna, quizá esa combinación que estábamos hablando de los dos documentales. Vean esos, si ya quieren ver algo más light, vean esa película que surge del documental. El documental es de 2005, la película fácil es de 2015 o algo así, o por ahí. Y es, bueno, pues mucho mejor ver el documental, pero si quieren algo que no les implique tanto esfuerzo, pues pueden ver la película. Yo te tengo una sugerencia pero para terminar con el tema del documental, y yo creo que es algo que tenemos que ver hoy, por el contexto, y que es muy relevante por el contexto, después de... Porque esta es la segunda venida de Goni, ¿verdad? Es 2002, es la candidatura de 2002. La gana y es tal... O sea, llegó a través de tal cagada. Porque es así. O sea, porque el grupo este de asesores lo único que se preocupan es de minar las posibilidades de los demás para que a este le dé llegar a la meta con poquísimo, ¿no? Una persona que tampoco era tan querida y demás. Y que se considera desde esa perspectiva pues que los estrategas tuvieron un éxito tremendo, pero se cagaron en el país. Y la cagada del país llegó a una crisis política que acaba con Evo Morales en el poder. Y Evo Morales en el poder implica que entra que 2000... Él solo está un año, Goni solo está un año en la presidencia. Sale en 2003 y en 2005. ¿Qué año es la guerra del agua en Bolivia? Se me olvida. Es esa época. Sí, por eso. Es justo esa época, es a principios de siglo. Toda esa tensión de la guerra del agua y demás lleva en última instancia que el proyecto indigenista del MAS crezca y se solidifique, que también tenía la ventaja de que habían tenido muchas alcaldías y que habían gestionado el Estado, ¿no? Y que tenían un bagaje político interesante e importante. Pero a partir de allí, la crisis política lleva a un cambio fundamental. Entonces, esos mismos que, bueno, pues que hubiesen, o sea, que querían que Goni ganase y que hicieron lo que hicieron y cometieron tal nivel de responsabilidades, no necesariamente únicamente por esa campaña, pero contribuyeron y pusieron un ladrillo en la crisis política que se vino después. Y creo que eso es algo que vale la pena el comentario todo para estratega Guatemala. tiene que, tener en cuenta. Pero sobre todo porque, bueno, nosotros estamos haciendo permanentemente con Gustavo Ararte, ya lo conocen ustedes, un monitoreo de Guatemala a través del discurso político. Y lo que tenemos identificado completamente es que la estabilidad del sistema es tal porque está fragmentado. O sea, hay un gran descontento de las personas, pero las personas entre sí, los grupos sociales que son actores, que tienen capacidad de hacer cosas y también de pronunciarse, entre ellos hay desconfianzas, hay viejas rencillas, etc. ¿Y qué sucedió en Bolivia con esto de la guerra del agua? También estuvo la guerra del gas. Se da una alianza táctica entre la clase media boliviana y entre los estamentos de Santa Cruz y de la capital, La Paz, que no se había dado antes. Y eso es lo que le da cara vuelta y reconfigura el país. Es importante entender eso porque en Guatemala eso lo podemos nosotros ya ver a través de estos instrumentos, que habrán otros también, ¿verdad? Hay encuestas, percepciones de personas, pero a nosotros nos interesa mucho porque podemos darnos cuenta de las desconfianzas que hay entre personas, que no hay una alianza táctica entre las personas que están insatisfechas en Guatemala. Entonces, la historia hay que estudiarla precisamente para poder encontrar esos paralelismos que hay con las situaciones que estamos viviendo y que nos den un poco la clave de cómo podemos encontrar oportunidades de enderezar la ruta de este país que, si no se atiende, cada vez es más pequeña la ventana de oportunidad para eso, se nos está cerrando como generación. Y no quiere decir eso que Guatemala no tenga solución, solo que podemos caer en una espiral que dura décadas, esas espirales descendentes, ¿no? Sí, no sé si, pero sí podemos entrar. Yo creo que sí hubo una oportunidad, que creo que todavía existe, aunque cada vez se ve más lejos, de cambio y reforma de 2015 en adelante, digamos, todos esos años. Creo que muchos actores políticos optaron por abrazarse a un sistema fallido en vez de sacrificar lo que tenían que sacrificar, que muchas veces es poder y bienestar, para poder cambiar al país. Y ante eso, ante una élite política y parte económica que no quiso en absoluto cambiar, lo que tenemos es aumentar el volumen de la crisis política. Y la crisis política en última instancia lleva a consecuencias mucho peores, ¿verdad? Entonces, querías evitar que te pasase ABC, pues mira, ahora
lo atrasaste unos años, pero es muy posible que a partir de ahora lo que te va a pasar es A, B y C y luego te va a pasar todas las letras del catalizando además hasta el proceso. Y de hecho algunos están catalizando el proceso con todas estas manipulaciones del sistema que hacen. Eso es lo jodido. Ni siquiera es nada más que simplemente no haces cosas, sino que estás acelerando procesos. El tema es, y yo siempre hago esta pregunta y creo que es que todo el estudio comparado de todos los casos que tenemos lo vuelve inevitable. No tienes un sistema que está tan deslegitimado como este. O sea, que la gente odia tanto, que tienes, lo comentábamos en el programa del lunes, que tienes un porcentaje enorme de la población diciendo no vamos en buena dirección, que aguante esta clase de manipulaciones a largo plazo. Te puede servir para ahora, que es lo que le pasaba a estos de Our Brand Crisis, que ganaron y justo pasaron la meta por 1 centímetro y pusieron del poder. ¿Cuál fue la consecuencia? Que un año después estaba fuera del poder. Y a ellos les da igual porque son gringos que vienen aquí a cobrar, aquí o en ese caso en Bolivia, a cobrar un montón de pasta, de pisto. Pero se cagan en el país. El daño colateral. Y a mí eso es una cosa, sobre todo viendo lo que dices tú, viendo Carville, que es el protagonista justo del documental que yo estoy recomendando y el que tú estás recomendando, que es una figura moral, que cuando lo ves hablar en CNN o cuando lo ves hablar en NBC o donde sea, el tipo tiene una carga de esto es lo que hay que hacer, pero vienen a estos países, cobran un pistarrajal y les da igual reventar el sistema. Carville está casado con una estratega republicana que olvido su nombre porque no es tan significativa como lo ha sido él, pero sí es interesante que ella es republicana, él es demócrata y se van a la cama en paz, que esa es la vieja aspiración estadounidense. Pero porque representan un lado de los demócratas, un lado de los republicanos muy particulares. Es un Estados Unidos que ya no porque ella es republicana, pero no es trumpista, digamos. Sí, así es. O sea, es todavía esa idea del bipartisanship. Eso es lo que ya se llevó el viento. Yo quiero cambiar, hacer una recomendación que creo que merece también ampliamente ser discutida y no tengo claro si la has visto. Supondría que sí. ¿Cuál? Pero, bueno, es una cuadrilogía de películas, de las cuales 3 son, creo yo, las que vale la pena ver. Son de... No necesariamente es una campaña en sí, pero tienen momentos en campaña 2 de las películas. Y voy a empezar con La Ley de Herodes, de Luis Estrada. Maravillosa. Yo creo que los que no la han visto vale la pena en este momento recordarla, ¿verdad? O sea, en general la obra es ambiciosa porque Luis Estrada trató de hacer una serie de películas. Parece que hay una que, de hecho, ni recuerdo mucho en este momento. ¿Cómo es que se llama siquiera? No sé si es El Paraíso, El País que Soñamos, algo así. Pero las otras son muy significativas, que son La Ley de Herodes, que es una que todos saben película de época. Sí, o te chingas o te jodes. Sí. Y aquí no se dice eso de ajo. Que tiene unas frases maravillosas esa película, ¿verdad? O sea, aquí no se dice ajo y agua, ¿verdad? No. Okay. Porque es un poquito parecido en España, en vez de decir a Herodes dices ajo y agua. A joderse y aguantarse. Sí, está bueno. No, aquí hay otras, ¿verdad? Está la ley del embudo, eso sí te lo sabes, ¿verdad? Para mí lo ancho, para ti lo agudo. Está la ley de Cristo. Cada quien con su pisto. Bueno, y está la ley de Caifás. Al jodido hay que joderlo más. Hay que joderlo más. Va, está bien. Pero bueno, tiene unas frases maravillosas la película. Es una película de época y es prácticamente el PRI después de la Revolución y de Lázaro Cárdenas. Y describe el PRI también, ¿verdad? Es que está alrededor de eso. Eso es realmente... Es como el señor presidente... Dice, la dictadura que está y no está en la novela. Igual, el PRI está y cunde en todo. Entonces es una localidad de México árida, pobre, miserable, y en la cual llega un político joven, sin experiencia, pero con ciertas habilidades y muy ambicioso. Y a partir de eso te describe el sistema mexicano en ese momento político, cómo estaba hecho. O sea, cómo los políticos regionales tenían que ir subiendo la escalera del poder, poder municipal, estatal, las aspiraciones de unos y otros. Y es una historia de realmente ausencia de Estado. O sea, es un pueblo donde el Estado está ahí, básicamente de forma coercitiva. No tienen salud, no tienen educación, no tienen carreteras. Y te cuenta básicamente el ascenso, como pudo haber sido, de muchos políticos en esa época en México, salpicado de diálogos fantásticos. Tiene unas citas memorables. Pinche Varguitas, cambiaste la Constitución, cabrón. Pero me cae que ni don Porfirio Díaz. Tiene unas frases muy bien hechas, unos actores de primera. De primera. Damián Alcázar, está, ¿cómo se llama? Pedro Armendáriz.
olvido el nombre de otros, que son realmente esos actores mexicanos que hicieron en principios de los 2000 unas películas de muy buena calidad, independientes del poder de Televisa. Y hacen que te conectes con los personajes y que no los juzgues moralmente. Es que tiene un dilema muy fregado. Porque al final del día, el protagonista, tú entiendes que ellos no tenía. inventaron las normas. Y no había forma de ganar, además, con la baraja que la vida le dio. Entonces tienes que adaptarte a unas normas que tú no has puesto y que son injustas y que yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo, incluso los mismos personajes, que es lo que pasa mucho en sistemas de corrupción estructural como el guatemalteco, ¿no? Que ya cuando lo empiezas a ver ya desde cierto grado de empatía, a todos nos molesta la corrupción en abstracto y sobre todo los grandes actores de corrupción, pero cuando ya entiendes a ciertos actores que simplemente tienen que convivir con unas reglas que ellos no han puesto, creo que tienes un nivel de conexión mucho mayor. Y esa película lo refleja tan bien. O sea, yo recuerdo estar en la Landívar hace muchos años, en plena cresta de la ola anticorrupción, y se levantó un señor, estábamos hablando de transparencia, y dijo, yo soy el alcalde de Tatatá, ¿eh? Y yo dejaré de ser corrupto cuando la población deje de ser corrupta, dijo. Y todo el mundo se quedó así callado, aquel silencio en la sala, ¿no? ¿Qué ¿Cómo acometes? Y lo que pasa, y entonces el hombre se pone a explicar cómo a él cierta gente, me vieron gente, además decía, viene gente, había una gente que es de Codeca y que me estaban pidiendo 50,000 quetzales para que hiciese esto. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues se los voy a dar, ¿va? Porque es que si no, esta gente necesita... Entonces hay toda una reflexión sobre cómo él tiene que utilizar recursos públicos para satisfacer necesidades de grupos de presión muy particulares, o se vuelve ingobernable donde está, y que encima no es culpa suya porque él no está ofreciendo ese dinero a esa gente, sino que esa gente viene a pedirlo. O viene a pedir el grupo de X grupo familiar, viene a pedir chance para su gente. O sea, todo ese tipo de cosas que dices, bueno, está muy bien. Básicamente nos dijo, miren, patojos, aquí en la capital, y usted, señor Herring, que le he visto yo en esa época, está en la tele. Yo le he visto a usted en la tele hablar y todo eso está muy bien. Todo está muy bien, pero mírame a mí, ¿sabes? Eso porque se come donde yo vengo. Exacto, yo tengo que lidiar con este dilema. Y me parece que es algo con el que nos podemos conectar todos. O sea, el problema, y por eso tenemos que apostarle a políticas públicas y tenemos que apostarle a grandes procesos de reforma y tenemos que apostarle a todo ese tipo de cosas, no podemos personalizarlo ni demonizar necesariamente menos a gente así. Digamos, yo puedo demonizar a Alejandro Sinibaldi. Eso es distinto a demonizar porque se lo merece, ¿verdad? A esta clase. Incluso Alejandro Sinibaldi es un actor de un jugador de un juego de reglas que no inventó, si nos ponemos ya en full empatía. Pero si no le apostamos a esos grandes... de pantano, que es un niño rico que quería ser más rico y a costa de lo que se lleva entre las patas. Versus esto que realmente es un cuate que sí, en su momento pues tenía educación superior en México, tenía aspiraciones políticas y de repente lo mandan a un pueblo desheredado sin ningún recurso a que se las vea. Pero realmente además... Lo que me parece además es que cumple como una pieza también de entretenimiento. Sales, te reíste. Te ríes, sí. Está muy bien actuada. Las frases son memorables, que tiene tantas. Me encantó esa que dice, si México fuera una democracia, el presidente usaría sotana. Dice cosas geniales. El discurso, cuando después de... pues tiene que, al final de cuentas se ve entre la vida y la muerte y tiene que matar a alguien que también es otro político corrupto y termina al final de cuentas de siendo perseguido, termina encumbrado a la Cámara de Diputados en México. Su discurso es genial, ¿verdad? O sea, el discurso en el que dice, vengo aquí con las manos manchadas de sangre, pero no es sangre de un justo, era sangre del enemigo. Y se tira todo y de repente al final solo empiezan los atronadores aplausos y después un mambo de Damaso Pérez. ¡Ah! Y empieza la gente a aplaudir. Es genial, está muy bien hecha. Y me gusta además que después el mismo Luis Estrada, creo que entiende claramente que esa fue su mejor pieza de esa tetralogía. En la última, que es una película también que tiene que ver con una campaña electoral, y ya es, digamos, ese sistema de la dictadura perfecta en una crisis, que esa crisis se dio y esa dictadura perfecta se cayó.
y es la historia de Peña Nieto. Es la historia precisamente de ese presidente guapo, pero imbécil, y cómo hacía las televisoras para casi ocultar la estupidez de este presidente. Prefabricado, ¿verdad? Sí. O sea, es un personaje que agarran, oye, le miran la pinta, tiene el pedigrí de venir de una familia política de toda la vida, le miran la pinta a pues, asesores y políticos y dicen, este tiene que ser presidente. Pues si lo tiene todo, pues si es un idiota, da igual. Ahí vamos a ver cómo... Y para esconder sus miserias hacen aquellas producciones de televisión, aquellas vueltas que le dan la caja china, como le llaman, que aquí en Guatemala sería la cortina de humo. Cabal. Y tiene esa parte de metaficción en la cual el personaje que hace en esta película última de La dictadura perfecta, Damián Alcázar, tiene el apellido Vargas también, como lo tenía el protagonista de la película inicial de La Ley de Herodes. O sea, te deja ahí picando a ver si el primer Vargas no hizo una dictadura, no hizo una especie de dinastía política regional y todo, y llega después el presidente. Es genial, la recomiendo mucho. Y en medio de eso, una que no tiene que ver con campañas electorales, pero hay que mencionarla de esta obra de Luis García, Miren el infierno también. Qué película también para matarse uno de la risa. Esa no la he visto. ¿No la has visto? El infierno. El infierno. No. El infierno es la historia de un inmigrante mexicano que le va mal en Estados Unidos, lo terminan deportando después de haber pasado una etapa ahí y regresa a un pueblo donde se fue, pero donde ahora el narco es rey y no hay escapatoria, tienes que terminar trabajando para el narco. Entonces es un narco local y es una historia muy buena, es historia de venganza, de cómo puedes o no puedes escapar después de que entraste en ese mundo. Y otra vez muy bien actuada. Está Joaquín Cosío también, que es genial ese actor. Vuelve a estar Damián Alcázar, en fin. Mírenlas, realmente creo que esa sería la otra recomendación. Y me voy a quedar con una última, si no tienes una ahí después. Dani. Yo tengo varias. Dale. Una que me parece que es un clásico, que es de época es época clintoniana, muy parecida a la de Primary Colors, es la de Wag the Dog, ¿no? Que en España se llamó La cortina de humo, que es mucho más representativo. Que es este grupo pues una clásica historia donde hay un escándalo sexual de parte del presidente y para que eso se tape se monta una historia paralela totalmente ficticia y la producen y se concentra la atención y la gente se olvida del escándalo sexual, que es un poquito, una vez más, una crítica a Clinton y a los famosos bombarderos de Yugoslavia y demás cuando estaba en medio del affair, que la verdad es que, como dices tú, yo creo que ya no sería un tema, ¿verdad? Ya, ha cambiado. El mundo de los años 90 no es el mundo en el que vivimos ahora, donde realmente cuando lo piensas y que haya sido todo este proceso y de esta tensión política alrededor que este señor pues recibió una felación en su despacho, es demencial, ¿no? Pero que tú, y un poquito esa es la reflexión de la película, ¿no? Que tú tengas todo el sufrimiento, todo lo que pasa alrededor. Todo el daño colateral. Todo el daño colateral para ocultar un escándalo sexual es tremendo. Y sobre todo el final, que ese sí no se lo voy a arruinar, si quieren verla por primera vez, Wag the Dog. El final donde uno de los estrategas paga el precio como daño colateral también. Básicamente porque el tipo no se aguanta y quiere decir, mira lo que he hecho. O sea, he hecho algo increíble en términos comunicativos. Y esto se tiene que saber eventualmente. Y el otro estratega con el que ha trabajado, que son además dos fantásticos actores, es Robert De Niro y es... a la puchica. Bueno, se me ha ido el nombre. Es el de Mrs. Robinson. ¿Cómo se llama? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Son ellos dos. El otro le dice, no, esto no se puede saber. Y luego paga el costo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y creo que es una gran, fantástica crítica a esa figura de Bill Clinton y lo que estuvo dispuesto a hacer Bill Clinton para tapar sus miserias. Sobre y que no haya cambiado, que estemos 25 años después y no haya cambiado eso y todavía tengamos una seria duda de que este señor estaba teniendo relaciones con menores en la isla de Jeffrey Epstein, me parece que es descorazonador. O sea, que nos tenemos todos que sentir deprimidos de que alguien, o sea, pese a que lo podemos hablar tan abiertamente como lo hablamos, el tipo ahí sigue indemne de todas esas cosas que ha hecho. Luego tuvo sus virtudes como presidente, no hay ninguna duda. Pero que esos pecados tan claramente descritos
estén todavía impunes es muy triste. Sí, estaba la otra vez viendo un podcast que ese lo empecé a ver por recomendación de Joe Rogan, que se llama Patrick Bet-David, el empresario hindú, indio-americano, que tiene un podcast es de derecha, así, trompista, pero digamos que es un tipo un poco más sofisticado en sus análisis, además de que es un maverick para hacer dinero, y eso es un valor en Estados Unidos muy apreciado, esas personas que hicieron fortuna de... Ah, ya sé quién dices. Sí, y se lamentaba mucho precisamente se perdió esa cultura en Estados Unidos donde no tocabas al presidente, aun si ese había sido Nixon, ¿verdad? O sea, había un perdón al final de cuentas y decía, el último en ese sentido fue Clinton. Sí. Y que era un error inmenso de los demócratas en este caso, pensar que estaban en esa época y tirarse contra Trump. Lo que pasa es que un Nixon... poco perverso el argumento. Es un argumento perverso, pero también que estudia un poco de historia, ¿eh? Nixon sí fue, vamos a decirlo así, procesado y luego fue... Perdonado. No fue procesado. O sea, tuvo un juicio político, nunca pasó. Bueno, sí, juicio político me refiero No es lo mismo. Bueno, ok, no es lo mismo. Está bien. Pero fue perdonado. Sí, y digamos, pasó al ostracismo. Obviamente salió del... Yo no sé si Trump no sería perdonado. Lo que pasa es que no puedes hacer un impeachment a una persona que no está en el poder. Que es lo que le hicieron pero ya al fue otro. procesado, o sea, ya se saltó algo que no había sucedido antes. Claro, bueno, pero digamos... O sea, que no es tanto que estudie historia, tiene un punto perverso. Tiene un punto, pero en la comparación con Nixon, sí hay que estudiar historia porque él sí pasó por el costo de exponerlo, el costo de juzgarlo, el costo de determinar de alguna manera la culpabilidad y luego... como gesto político, el sucesor lo perdona. Pero el equivalente Eso era el todavía impeachment. Hoy, pero digamos que el equivalente era el impeachment. Hoy todavía, lo que pasa es que hoy todavía, no, le hacen un perdón preventivo. No, pero recuérdate de McConnell. Antes. Recuérdate de McConnell y su discurso en el antes. segundo impeachment, de por qué él decide votar en contra. Entonces dice, claro, aquí hubo. Pero ya no es presidente, entonces está bajo esa misma lógica. Es una huizachada. Lo es, pero no hay un gesto. Pero te estoy diciendo mi punto que sí ahí, hay un mi punto ahí umbral con Nixon es que a Nixon sí hay un proceso y hay un perdón. Pero nadie está negando que hizo lo que hizo. Con Trump todavía tienes a gente diciendo que fue el FBI el que invadió el Congreso, sí. ¿Verdad? Entonces, estamos en un ámbito completamente distinto. Para poder compararlo... Trump está siendo juzgado no por eso. En este caso sí, pero en el caso del impeachment y todo eso, no, digamos, eso fue a dónde lo llevaron. El proceso de Nixon es un proceso donde hay, quieras que no, aunque sea a nivel político, hay una culpabilidad explícita. De acuerdo con ese punto. Pero y luego hay un perdón por parte del sistema político. Hoy podría existir ese perdón todavía. Pero digamos que... O sea, yo si fuese Biden, después de que lo condenen, lo perdonaba. Puede ser. Eso sería... Como gesto político. Eso es, creo que a lo que están invitando en ese sentido. Es un poco cuando Sartori te dice Estados Unidos no es una democracia, sino es un pacto de élites. Sí, ¿no? pero todos. Por eso. Todo sistema es un pacto de élites. Todo sistema es una poliarquía. Es que ese es el tema, sí. pero son instituciones que no las mencionas de esa forma. O sea, todo eso, o sea, la civilización se puede disolver como azúcar bajo la lluvia si no encuentras un punto precisamente donde los actores respetan las reglas y los tocan. Y ese es el momento que se cuenta Estados Unidos. Se están saltando candados que no se habían saltado antes de uno y otro lado. Está bien, pero yo volviendo a mí me parece que se le podría acusar de eso a los demócratas siempre y cuando hubiese cierto grado que aquí puedes acusar a todos. Vamos a sí, pero sí, pero a este sí es que lo de Trump es tan descarado que lo pillan con las manos en la masa. Yo sí creo que es un error haber judicializado este caso de Stormy Daniels. Concretamente este caso yo creo que sí tienes razón, pero el proceso general de Trump, una cosa sería que hubiese, por ejemplo, un impeachment, que tendrían que haberlo condenado en ese impeachment en 2021, sí. Que eso era lo correcto a nivel político y después perdón. De acuerdo. Pero eso no se hizo y se lleva hasta tal punto que yo entiendo a los demócratas diciendo, bueno, si no va a haber un acto de redención,
para antes del acto de perdón, entonces yo no te voy a perdonar porque sí, solo porque como nunca has juzgado a un presidente, entonces lo nada. jodido es todo el efecto. Bueno, nos fuimos por la tangente ahora con este tema, pero creo que vale la pena mencionarlo. He escuchado a unas personas aquí en Guatemala mencionarlo, pero creo que no cubren todo el fenómeno. Estados Unidos, en este momento, hay engranajes que se están moviendo que son bien interesantes y no sabemos dónde va a parar, ¿viste? Ahora recién el anuncio de Joe Biden hacia la reelección. Yo creo que eso obviamente también tiene que ver con que la reacción de parte de los republicanos a esto fue cerrar filas con Trump. Las posibilidades de DeSantis han bajado infinitamente. No sabe qué hacer ahora Fox. Fox que apostó duro, pero durísimo. O sea, todo ese conglomerado del New York Post, del Wall Street Journal, apostaban a que el candidato no iba a ser Trump. Era el hombre de Florida que está allá hablándole, gritándole, un viejo alegándole a las nubes. Y de repente lo tienes otra vez como claramente el frontrunner para ser el candidato y aprietan el botón de pánico los demócratas y bueno, vamos a tener que quedarnos con Biden. Si me preguntas a mí, yo creo que lo que estás viendo es la crisis del Partido Republicano, que se niega a cambiar. Es más grande desde el país. Sí, pero de ese espectro que representa el Partido Republicano, claro, y la pérdida inevitable de poder de ese espectro que está secuestrando al Partido Republicano, y de cómo lo que es inevitable para mí de aquí a 10, 20 años es que pierdan cada vez más poder. Sí. O sea, a día de hoy yo te diría que va a perder Trump, va a ganar Biden, porque de verdad las cifras cada vez le salen menos. Pero bueno, última recomendación tuya, última recomendación mía. Última recomendación, porque es una piedra de toque en la historia política de Latinoamérica y del mundo, es el plebiscito para refrendar o para acabar con la dictadura, la jefatura de Estado de Augusto Pinochet en Chile, la película No, que es alrededor de la campaña, no una campaña electoral para elegir a alguien, sino simplemente era un plebiscito de Estado. ¿Usted de acuerdo en que siga la jefatura de Augusto Pinochet o no en el Estado chileno? Y en contra de muchas... o sea, les ponen la barra muy alta realmente para que logren ese no. Tenías a todo el aparato estatal detrás, pero había unas fuerzas demográficas, socioeconómicas y los tiempos simplemente que te empujan a que se dé el rechazo de los chilenos a la dictadura. Y es un punto interesante, ¿verdad? Chile tiene formalmente una democracia más joven que la nuestra, pero mira dónde estamos hoy en día unos y otros realmente. O sea, yo creo que aún los más vociferantes, escépticos, críticos del progresismo chileno que ha tomado el poder, en este caso es lo más a la izquierda que ha estado Chile. Yo me uno, me parece que de veras está haciendo una presidencia muy fallida, Boric. Te cambiarías inmediatamente realmente por la construcción que han hecho los chilenos desde entonces de una verdadera democracia y la cual solo quedan ellos, Uruguay y Costa Rica en este lado del mundo, donde además en el mundo están en franco deterioro esas democracias. Así que miren la película No, protagonizada por este actor mexicano Gael García Bernal. No me recuerdo quién es el director, pero es una buena historia. Es una historia de esas que te sales diciendo... sí, es retrocesos y avances, el proceso histórico, pero sales con un poquito de esperanza. Yo recomendaría, ya para finalizar, una película que se llama Game Change, que es una película histórica que va sobre la campaña de 2008 de John McCain y de cómo empieza, y es muy claro que va a competir contra un candidato, siendo él y teniendo todas las características perfectas, ¿no? de la clase política tradicional en esa época estadounidense, que es este héroe de guerra, un tipo que es capaz de discutir con republicanos y demócratas, llegar a grandes acuerdos, un hombre con una visión de Estado y una visión internacional muy sólida, un conservador de raza, un tipo, pues, moralmente muy firme. Todo, de un estado morado que puede caer. Y llega este chico joven que ha sido senador un periodo que se llama Obama y se lo va a comer. Y entonces tienes a su grupo de asesores que hoy el que hace de Woody Harrelson es un asesor que después creó este movimiento republicano anti-Trump
que se llama The Clinton, perdón, The Nixon Project. No. Pues, sería interesante un sería Nixon interesante el Project. No, este Nixon es el Lincoln Project. Project. Lincoln Project. Nixon, como habíamos hablado de Nixon antes. Pero estos básicamente dicen, bueno... ¿Te imaginas el Nixon Project por sería Roger Stone? Así sí, Roger Stone armándolo. Sería bueno. Sería maravilloso. Pero... por cierto, hay un documental de Roger Stone buenísimo también en Netflix. Busquen esa joya maravillosa. Pero esto es previo porque es como el trumpismo antes de Trump. Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos que hacer un game change. Digamos, tenemos que hacer algo que agite la campaña. Un poquito el dilema que tiene Sandra Torres y Zuri Ríos, ¿no? Que se ven que no les está llegando y que están un poco estancadas y necesitas un game change. Y él opta por elegir de vicepresidencial a Sarah Palin. Entonces, se describe muy bien cómo ella llega, cómo es ese cambio en la dinámica de la campaña y luego cómo inevitablemente llega el colapso porque cuando la gente quiere escudriñar su sustancia, se encuentra que es un auténtico desastre. Sí. Es bien interesante verlo. Obviamente es la perspectiva histórica de un actor muy concreto. Porque, ¿quién hace de John McCain? De John McCain es Ed Harris. Es Ed Harris. Y lo hace muy bien, la verdad. Pero no son con los nombres. Sí. Todo. Lo bueno. Sarah Palin, todo. O sea, no hay un cambio, no hay un solo cambio de nombre, lo cual es curioso. ¿Quién hace de Palin? Lo hace esta mujer que está en ay, se me fue completamente el nombre. Es una mujer que está en la segunda película de Hannibal Lecter. Julianne Moore. Julianne Moore. Yep. Ella hace de... No tiene el tipo, pero... No, pero cuando la ves lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien. Y, o sea, toda la descripción de una perspectiva muy particular, que es la de este asesor, que es el que hace Woody Harrelson, de cómo Sarah Palin arruina completamente esa campaña y cómo inevitablemente, además llega la crisis económica y demás, gana Obama, ¿no? Eso es. Pero los dilemas y la descripción de lo que pasó y cómo eso, digamos, lo reconoce, sobre todo los que seguíamos una campaña como esa en 2008. Yo ya viví aquí cuando se dio esa campaña. Y nos acordamos de las entrevistas en las que hacen alusión, nos acordamos de los discursos, nos acordamos de todo eso. Y decir, estaban pasando internamente un infierno en la campaña por ese dilema que tenían. En fin, un gusto. Como siempre, contigo, como siempre. Se pasa rapidísimo el tiempo. Ya saben, suscríbanse, YouTube, Spotify, todas las plataformas. Síganos en TikTok, síganos en Instagram, en Facebook, en todas estas plataformas. Denle seguir, denle notificaciones. Tangente GT, búsquenos como Tangente GT, seguro les vamos a aparecer. Y esténse atentos también de nuestros directos en Facebook. Y nos vemos próximamente. Chao.